Aló, buenas noches, ahora sí. Bien, buenas noches, mi nombre es Jorge Blacker. Eh, Gracias por conectarse. Y bueno, el tema de hoy son los factores financieros. De acuerdo a lo que habíamos conversado la vez pasada, pedí que compartieran el link con el archivo que íbamos a ver hoy con anticipación. Me dijeron que en la invitación lo iban a hacer, así es que espero que entonces todos ya estén un poco informados del tema, de manera que entonces la clase se pueda dar sin dificultades. ¿Fue así? ¿Tienen el archivo? Buenas noches con todos, buenas noches. Me gustaría saber si es que no les compartieron en la invitación el link para que puedan acceder al archivo tal como habíamos conversado la vez pasada con anticipación y que podamos entonces desarrollar la clase. Disculpa, es mi primera vez, no sé de qué archivo está hablando, Noeli. Ya, lo que pasa, hola, ¿cómo estás, Davidza? Lo que pasa es que una hora, una hora de webinar para desarrollar los ejercicios me exige que yo siga un determinado ritmo. Y para algunos ese ritmo es a veces un poco rápido. Entonces, me estaban pidiendo el video, obviamente, eh, cuando termina, tengo entendido que se cuelga, ¿no? Pero la idea es que ustedes vengan con una base teórica, de tal manera que yo no tenga que desarrollar teoría, sino únicamente práctica. Y entonces discutamos y me hagan preguntas sobre la parte ya práctica, la teoría y práctica en una hora no avanza, pues, ¿no? Entonces la idea es que ustedes tengan información previa, que ustedes hayan repasado la teoría, sepan de qué se trata el tema, hayan visto la plantilla que vamos a desarrollar, entonces avanzamos. Pero parece que no fue así. A ver, voy a entrar a mi correo. En mi correo de repente está el link. A ver, un momento. Bueno, hay algunos que se conectan por primera vez. Buenas noches, ¿no? A todos es un gusto tenerlos. Voy a ver si el link me lo pasaron a mi correo y de ahí se los doy. A ver, un momento. Mm, eh, a ver, acá lo tengo. Estimada, le adjunto el link de la plantilla del webinar de mañana. Bueno, este es el link. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar mm, aquí. Listo. A ver, estoy pasando el link para que ustedes puedan a través de él accesar al archivo plantilla que vamos a trabajar hoy. Hola, Becky. A ver, espero que sepan esta mecánica, ¿no? Yo ahí no los puedo ayudar mucho, porque yo les paso el link y se supone que a ustedes aparece, ustedes entran y de ahí lo pueden descargar. Ah, bien, me avisan por favor para empezar sobre la marcha y no perder más tiempo. Cuando ya estén preparados. Bien, ok. Si abro el link y voy para allá y no te oigo, ¿cómo es eso? Bien, ya lo abrieron. Ok. Mm, listo.
Bien, parece que ya estamos. Tiene que decir factores financieros del título, ¿no? Bueno, mira, ve. Y yo he pasado el archivo y tiene este título, vea. Factores financieros, guión, plantilla. ¿Mm? Así es como tiene que, supuestamente, estar el nombre, ¿no? Es algo que se lo hayan cambiado. Bien, parece que todos han podido accesar. Cuando lo abro, dejo de oírte. Uy, Ricardo, ¿cómo hago? Y si lo descargas a tu máquina y después ahí lo abres. ¿Mm? El link, Joana, está un poco más atrás. Ahí te lo pasó Roberto, gracias. Bien, están rápidos. Eso es bueno. ¿Listos? ¿Cómo bajo el archivo? A ver, ¿me puede ayudar a Jorge? Porque yo no estoy del otro lado y no sé cuál es la mecánica. Yo paso el link y se entiende que entrando al link, ahí ustedes pueden de alguna forma descargarlo. Mm. ¿Alguien lo puede ayudar? Ahí María, a ver. Ujú. Bien, qué bueno. Ok, empezamos entonces. Listo. A ver, ¿alguien más me está escribiendo? Ya no. Entonces ya estamos, ¿verdad? Bien, ok. Ahí Oscar está dando alguna indicación. Bien, voy a poner entonces en pantalla y antes que nada, esta es la plantilla que vamos a trabajar, pero como hay algunas personas que he visto que recién se están conectando por primera vez y yo no sé si tienen alguna idea de lo que vamos a ver hoy, voy a hacer una introducción del tema en 2 o 3 minutos, no más, ¿de acuerdo? Una introducción súper rápida. Bien, voy a decir que las operaciones financieras tienen algunas variables. ¿Mm? Las variables de las operaciones financieras, las variables más comunes. ¿Mm? ¿Cuáles son? Voy a dibujar una línea del tiempo y en esta línea del tiempo voy a poner aquí el capital inicial, luego tenemos el capital final, luego tenemos el plazo de la operación, tenemos la tasa de interés y si durante el plazo de la operación hay entradas y o salidas de dinero, entonces hay estos flujos de caja que pueden ser de salida, flecha para abajo, o eventualmente pueden ser flujos de entrada de dinero. ¿Mm? Bien, flujo de caja. Entonces, estas son las variables que habitualmente intervienen. Ahora, estas variables tienen una nomenclatura. El capital inicial se le conoce como P de principal o valor actual. ¿Sí? Al capital final se le conoce como valor futuro o S. ¿Mm? Al flujo de caja se le conoce como R o pago, sea de entrada o de salida. El plazo
se le conoce como N o NPER. Y a la tasa de interés, pues, se le conoce como tasa a secas. Tasa o I minúscula si es efectiva o J minúscula si es nominal. Bien, entonces esas son las variables que intervienen. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de estas variables puede ser dato o puede ser incógnita. Yo puedo tener una operación donde la incógnita es el capital final o puedo tener una operación donde la incógnita sea la tasa de interés o el plazo, etc. Bien, frente a esto, vamos a decir que las operaciones financieras se pueden clasificar desde el punto de vista del flujo de caja en dos. Las operaciones de un solo pago y las operaciones de dos o más pagos. Evidentemente, las operaciones de un solo pago son aquellas en las cuales estos R's no están presentes. No hay R's. Y las operaciones de dos o más pagos son aquellas donde hay R's. Ejemplo, pago un préstamo en cuotas, entonces las cuotas son los R's, son los pagos, entonces esa sería una opción de dos o más pagos. Pero si pido un préstamo y lo pago en un solo monto al final, entonces estamos hablando de una operación de un solo pago. Ok. Si estas son los dos tipos de operaciones, entonces, ¿qué son los factores financieros? Son aquellas fórmulas, funciones que Excel trae para ayudarnos, en las cuales podemos resolver cálculos relacionados al capital inicial, cálculos relacionados al capital final y cálculos relacionados al flujo de caja. Se entiende, entonces, que la tasa de interés y el plazo son dato conocido. Repito, en las fórmulas que vamos a ver en un ratito, la tasa de interés y el plazo son dato conocido. ¿Cuáles serían entonces la incógnita? La incógnita puede ser el P, la incógnita puede ser el S o la incógnita puede ser el R. Entonces, en las operaciones de un solo pago, tendríamos dos posibilidades. El cálculo del S en función del P. Y eso lo podemos hacer con el factor simple de capitalización. La otra posibilidad es el cálculo del P en función del S. Y eso lo podemos hacer con el factor simple de actualización. Entonces, ya conocimos los dos primeros factores. Y ya sabemos que hacen, ¿no?, cálculo del valor real en función del valor presente y cálculo del valor presente en función del valor final. Mientras que para las operaciones de dos o más pagos, podemos hacer el cálculo del S en función del R, y entonces tendríamos el factor que capitaliza la serie. Podemos hacer lo inverso, el cálculo del R en función del S, en función del S. Tendríamos el FDFA, factor de depósito al fondo de amortización. El cálculo del P en función del R, pues tendríamos el factor de actualización de la serie. Y por último, el cálculo del R en función del P, factor de recuperación del capital. Bien, y de eso trata la clase de hoy, de revisar estos 6 factores. Y ya sabemos lo que hacen. Bien, por último, los factores financieros, estas fórmulas que acabo de presentar o que vamos a ver a continuación, trabajan, en el caso de las series, se aplican a series periódicas y uniformes.
Y además tienen dos modalidades. La modalidad de pago a fin de periodo y la modalidad de pago a inicio de periodo. ¿Qué quiere decir serie periódica y uniforme? Que los flujos de caja se dan con la misma frecuencia de tiempo. ¿Qué quiere decir uniforme? Que los valores de los flujos de caja son los mismos. Repito, ¿qué significa periódicas? Que el intervalo de tiempo entre flujo y flujo es el mismo. Puede ser meses, puede ser años, puede ser trimestres. ¿Qué significa uniformes? Que el valor de los flujos de caja siempre es el mismo. Para los otros tipos de serie habrán otras fórmulas que no veremos hoy. ¿Y qué significa modalidad vencida? Pues pago se hace vencido cada periodo. Normalmente la mayoría de préstamos y la mayoría de operaciones son así. ¿Qué significa adelantada? Que los pagos sí se dan a inicio de periodo, como por ejemplo el leasing. Bien, con esta introducción mínima, entonces ahora sí nos vamos a revisar las fórmulas. Antes de darle un vistazo, voy a pasar al chat por si hay alguna pregunta. Todos, espero, me hayan entendido una explicación súper rápida que he dado. Es una introducción breve al tema de hoy. Hola, Lady. Eh, ¿Me salió bien el audio? Sí, ya. Ok, bien. Listo, continuamos entonces. Luego de esta introducción que acabo de hacer, ya sabemos que los factores financieros son estos seis que están acá. Estos seis que están acá. Y estos seis los vamos a desarrollar hoy con ejercicios para cada uno. Listo. Echemos un vistazo primero a las fórmulas. Acá están los dos factores que corresponden a un solo pago. Cálculo del S en función del P y el segundo, cálculo del P en función del S. Bien. Y más abajo tenemos los factores de series de pagos. Ahora, yo dije que eran cuatro. Acá he explicado que son cuatro. Pero también he dicho que hay la posibilidad de que sea modalidad vencida o modalidad adelantada. Por lo tanto, cada uno va a tener dos fórmulas, porque las fórmulas no son iguales. Entonces tenemos estos dos que calculan S en función de R. El primero lo hace para modalidad vencida y el segundo para modalidad adelantada. Los dos siguientes calculan R en función de S. Sería, pues, el factor depósito al fondo de amortización, FDFA. Los dos siguientes calculan R en función de P. R en función de, estos serían para el factor de recuperación del capital. Y los dos últimos calculan P en función de R, ¿no? Vamos a ponerle aquí, porque parece que podría ser que por ahí no quede claro. Estos dos corresponden al FCS, luego los dos siguientes, estos dos corresponden al FDFA, luego tenemos los dos siguientes, estos que calculan R en función de P, ese sería el FRC. Y por último, estos dos de acá, estos dos de acá, que calculan P en función del R. Listo. Entonces ahora sí. Ahí está.
Ok, entonces, verán que en estas fórmulas la tasa de interés y el plazo, es decir, el n, tienen que venir como dato. Lo que pueden ser incógnita son S, R y P. ¿De acuerdo? En estos dos primeros de acá, este de aquí es el FSC, factor simple de capitalización, y el segundo es el factor simple de actualización. Listo. Ahí tenemos entonces los factores financieros. Ahora, frente a esto, ¿qué hace Excel o qué opciones tiene Excel? Pasamos a la hoja de funciones, acá abajo. Y Excel tiene tres funciones muy potentes: BF, BA y pago. BF calcula el S, BA calcula el P y pago calcula el R. Ahora, estas funciones, que son tres nomás, son muy potentes. Son muy potentes. Y yo voy a poner aquí lo que hacen. Por ejemplo, BF. BF calcula el S en función de P, pero también calcula el S en función de R, pero también calcula el S en función de P y R al mismo tiempo. Entonces es una función 3 en una. Es una función muy potente. Del mismo modo, BA, del mismo modo BA, BA calcula el P en función del S, calcula el P en función de R y calcula el P en función de S y R al mismo tiempo. Y por último, pago. Pago también es una función potente. Hace tres cosas. Y lo vamos a explicar aquí. Pago calcula el R en función del S. Calcula el R en función del P. Y por último, calcula el R en función de S y P al mismo tiempo. Bien, entonces, eso es lo que nos da Excel. ¿De acuerdo? BF, BA y pago. Cada una es una función que puede hacer tres cosas, no hace una sola cosa. Evidentemente, siempre calculando la variable principal, pero lo hace en tres situaciones distintas. Ahora, las tres funciones diferencian los flujos de entrada de los flujos de salida y para ello usan signos: positivo para los signos de entrada y negativo para los signos de salida. ¿Listo? Con esa información, vamos a los ejercicios. Ahora marcamos la hoja de ejercicios y empezamos con el primero. Factor de capitalización de un solo pago. ¿Qué hace este factor? Aquí está. El factor de capitalización de un solo pago. Calcule el S en función del P. Listo. Ejemplo. Se invierte 200.000 soles al 18% de tasa de interés efectiva anual. ¿Cuál será el final del cuarto año? Miren, conozco el valor P, que es el capital inicial. Mi incógnita es el valor S, que es el capital final. Conozco el plazo y la tasa. Y además, el plazo y la tasa están en la misma base de tiempo. Listo. Hagamos nuestro cálculo.
Voy a jalarme la fórmula y la voy a pegar aquí. Ya está. Esa es la fórmula que necesito. La aplico. Igual P 2000 por, abro paréntesis, 1 más I es 18%, cierro paréntesis, y lo elevo alt 94, alt 94, para el símbolo de la potencia, a la n, y n es 4. Entonces, el capital final es 387.755.55, es decir, nuestro capital de 200.000 después de 4 años se convirtió en esa cantidad. Ahora vamos a hacer el cálculo usando Excel y para ello, pues nos vamos a las funciones. Como vamos a calcular el S en función del P, bueno, BF siempre lo hace. Así que vamos a usar la función valor futuro. Valor futuro. ¿Dónde está la función valor futuro? Botón de función, F de X, hacemos clic. Vamos a la pestaña de categoría que estoy marcando ahí. Hacemos clic. Vamos a la tercera línea que dice financiera. Ahí están las funciones financieras. Entramos, hacemos clic. Y ahora bajamos hasta encontrar la función BF. Entramos a BF. Y ahora vamos a marcar los argumentos que en esta operación intervienen. Marcamos la tasa, que es 18. Marcamos el plazo, NPER, que es 4. Pago no hay Rs, como eran, no hay Rs, queda en blanco. Y BA. Ahora, como este BA, como estos 200.000 es un desembolso, lo vamos a ingresar con signo menos, menos 200.000. Tipo se usa para darle a Excel la información si la serie es vencida o adelantada, pero como esta no es una serie, no hay Rs, queda en blanco. Eso es todo. Aceptar. Y ahí está. Ahí tenemos el valor de 387.755,55. A ver, este primer ejercicio, a ver si es que se captó. Voy a ir al chat. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Lo pudieron hacer? Yo tuve que entrar a mi laptop para ver la pantalla porque mi celular no se ve. Hoy, pero en celular hacer estas operaciones es un poco complicado. Eh, ¿Lo puede repetir de nuevo? Sí, claro. ¿Qué más? Mucha matemática. Mm, a ver, Davidza, ja. Bueno, este no es un curso de letras. Rocío, ¿nos puede mandar el video por correo, por favor? Acabo de llegar. Miren, igualito que la vez pasada. Ay, me está sucediendo lo mismo. Roberto Cotena, le pone el signo menos porque es un desembolso. Así es. Roberto, acabo de decir que Excel, para diferenciar los flujos de caja de entrada de los de salida, pues usa signos, ¿no? Para los signos de entrada, más. Para los signos de salida, menos. De igual manera, el resultado te lo puede dar con más o con menos. Ahora, en verdad eso no interesa en estas dos situaciones. Miren, la pregunta de es interesante. Eso no interesa en estas dos situaciones. Aquí, por ejemplo, ¿dónde estamos? Aquí. Para estas dos situaciones, lo pongas con más, con menos, no afecta. Para estas dos situaciones, lo pongas con más, con menos, el resultado no va a variar, como tú dices, es inverso. Para estas otras dos situaciones, tampoco el signo te va a variar el resultado. Pero para esta situación y esta situación, no puedes dejar de colocar los signos. Porque si tú
dejas de colocar los signos o te confundes y el que es desembolso lo pones como entrada o viceversa, el resultado se puede cambiar. Ese es un detalle importante a la hora de manejar los signos en las funciones BFBA y pago. Bien, regreso al chat. ¿Alguna otra pregunta? No hay. O sea, hay. ¿Hay grabación del webinar? Sí, mira, ve, acá arriba lo estoy grabando. Igual me preguntaron la clase pasada. Sí, todos los webinars los grabo y tengo entendido que Camex los cuelga y entonces ahí pueden entrar y repetirlos, ¿no? Excelente curso, muy rápido, pero con práctica se mejora. A ver, miren, eh, esta no es una clase, sino es un webinar para practicar. Es lo primero que tengo que aclarar. Es un webinar eminentemente práctico, es para entrar y hacer ejercicios. Se entiende que ustedes ya del tema han entrado a los videos que yo he grabado. Yo he grabado videos con teoría de todo y entonces los han repasado de manera que ahora, como me hizo Roberto una pregunta sobre la función, entonces podemos discutir de cómo aplicarlas y por qué se le pone signo, por qué no. Bien, tengo que continuar. Pasamos al siguiente. Estábamos ahora para el ejercicio ejemplo 2. En este ejemplo 2, nuevamente, vamos a calcular un valor futuro. Miren, esa es la incógnita. Nuevamente tenemos un valor presente, los 2000, pero ahora en el camino hay tres tasas. Eso quiere decir que el mercado o la institución financiera, pues, varía las tasas, ¿no? Y entonces, ¿cómo calcular el capital final en un escenario de tasa variable? Acá dice, se deposita 2000, flujo de salida, a una tasa efectiva anual de 4%, pero va a estar vigente solo 90 días. Después de los cuales la tasa efectiva anual será 3%, pero va a estar vigente 60 días. Y terminará el plazo en 2%, vigente 180 días. ¿Cómo hacemos para calcular un valor final en un escenario de tasas variables? Bien, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tres fórmulas, ¿m? Tres cálculos. Vamos a calcular primero este valor, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la fórmula que vamos a usar? Y ya la hemos visto antes. La primera. La primera que convierte un valor presente en un valor futuro. Nuevamente, vamos a usar la misma fórmula. Pero primero vamos a calcular este valor de aquí. Es decir, los 2000 al 4% por 90 días. Igual 2000 multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa es 4, cierro paréntesis, y esto lo elevamos al 94 a la n, pero observen que yo estoy ingresando una tasa de 4%, y esa tasa de 4% me dice que es anual, y el plazo 90 está en días. Entonces yo tengo que expresar el n y la i en la misma base de tiempo. Como ya puse la i anual, entonces mi n lo tengo que expresar en años. ¿Cómo sería? Abro paréntesis, 90 sobre 360 y cierro paréntesis. Bien, enter. Entonces, estos 2000 ya se convirtieron en 2019,71 después de 90 días. Ahora vamos a calcular en cuánto se convertirán después de 60 días más, pero con una tasa de 3. ¿Cómo lo hago? Aplicando la misma fórmula, solo que ahora el valor P es 2019. La I es 3% y el N será
60 sobre 360. Lo hacemos. Igual el valor P por, abro paréntesis, 1 más I es 3%, cierro paréntesis, lo elevo al 94, abro paréntesis, a la 60 sobre 360 para expresar el plazo en años. Listo. Le damos Enter. Y entonces, los 2019.71 ya se convirtieron en 2029.68. Es decir, nuestro capital de 2000, después de 90 más 60, después de 150 días, se ha convertido en 2029.68. Ese es el valor capitalizado, es decir, los 2000, los intereses. Ahora, para terminar, vamos a calcular el valor final. Y usamos la misma fórmula, igual P. P sería los 2029.68, multiplicado por, abro paréntesis, 1 más la tasa. La tasa para este intervalo de tiempo es 2%. Cierro paréntesis. Lo elevo al 94. Y ahora la n tiene que estar en años. Abro paréntesis y el n sería 180 sobre 360. Cierro paréntesis. Ahora, podría haber usado la tasa diaria, ¿no? Y el n sería 180, pero más complicado es convertir la tasa a la diaria. Mejor convierto los 180 a un plazo anual dividiéndolo entre 360. Enter. Ya está. Y entonces el valor final de esta operación es 2049.88. ¿Listo? Bien. Yo creo que el tema de las fórmulas no es tan importante. Aquí lo importante, la razón de ser de los webinars, es usar las funciones de Excel. Así que vamos a concentrarnos en ello. Ahí está ya el resultado calculado con las fórmulas, pero ahora lo vamos a hacer con Excel. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues igual, 3 BFs. 3 BFs. Empezamos. Busca en el menú BF. Vamos con el primer intervalo de tiempo. En el primer intervalo de tiempo la tasa era 4. El plazo, 90 entre 360. Porque como el 4% es anual, el plazo tiene que estar en años también. ¿Y cómo lo expreso en años? 90 sobre 360. Y el BA, menos 2000. Listo, eso es todo. Enter. Bien, ahí está. Más rápido, sin necesidad de usar la fórmula. Espero que eso lo puedan hacer. Es muy sencillo. Ahora, vamos con este cálculo que hizo. Otro BF. Entro al menú y abro BF. Ya dije, tienen que ser 3 BFs, igual que 3 fórmulas, 3 BFs. La tasa para el segundo intervalo es 3%. El plazo sería 60 entre 360. El BA sería menos lo que calculé anteriormente, los 2019.71. 2029.68. ¿Listo? Es lo que hicimos con la fórmula. Y por último, otro BF. Abrimos BF. La tasa, 2%. El plazo, pues 180 días entre 360. Y el BA menos el BF anterior, 2029.68. Enter. Listo. Entonces, hemos hecho el mismo cálculo
que hicimos con las fórmulas, pero esta vez usando BF. En este primer ejercicio, con un solo BF eficiente, porque había una sola tasa. Pero al haber tres tasas y generarse tres intervalos de tiempo, entonces, bueno, nos exige hacer tres cálculos. Voy al chat para que me hagan las preguntas si es que hay alguna. Lady, ¿por qué se resta? ¿Resta? A ver, ¿en qué parte he restado? ¿En cuál, por favor, Lady? ¿En cuál? Ah, se refiere al signo. Ya. Hace un rato, cuando estaba haciendo la explicación teórica acá, comenté que estas funciones, para identificar las entradas de las salidas, pues necesitan que uno se los diga con los signos. Positivo para las entradas y negativo para las salidas. Indiqué también que en estos dos y en estos dos, pues si le pones menos o no le pones menos, no va a pasar nada porque el resultado no va a variar. Pero en esta de acá, en esta de acá y en esta de acá, ahí sí, si no respetas estrictamente las entradas y las salidas con los signos, pudiera ser que tengas un cálculo incorrecto. Bien, otra pregunta. Davidza, solo puso signo menos, sí, claro, para indicarle que era un desembolso, no, no estoy restando. Sí, ¿algo más? Bien, continuamos entonces con el siguiente factor. ¿Sí? Ok, avancemos. Bajamos. El factor de actualización de un solo pago. ¿Para qué sirve este factor? Pues para calcular el valor actual de un valor que conocemos y que está en el futuro. Veamos el ejemplo. Si dentro de 4 años se va a recibir 100.000 soles, acá está, dentro de 4 años vamos a recibir 100.000 soles. La pregunta es, ¿cuál será su valor actual? ¿Cuánto vale aquí? Si la tasa efectiva anual es 12%. Es algo así como que yo voy a recibir 100.000 soles de acá a 4 años, pero quiero que me los den ahora. Y entonces 100.000 soles en el futuro no valen lo mismo que 100.000 soles en el presente, ¿no? Por concepto de valor del dinero en el tiempo. Entonces yo tengo que traer a valor presente ese cálculo. Bien, ¿cuál es la fórmula? Esta. Calcula el capital inicial en función del capital final. Esta es la fórmula que necesito usar. Listo. Lo hago acá al costado. Igual. S. S serían los 100 multiplicado por, abro paréntesis, 1 entre, abro paréntesis, 1 más I. I es la tasa. 12. Cierro paréntesis. Elevado al 94 a la n. N es 4. Cierro paréntesis. Y le doy Enter. Listo. Entonces, si yo quiero recibir la plata hoy, estos 100.000 soles, hoy en el presente, valdrían 63.551,81. Evidentemente, si la tasa cambia, pues este resultado también cambia. Bien, voy a hacer ahora el cálculo usando Excel. Este mismo cálculo lo puede hacer la función BA, porque BA calcula el valor actual. Así que vamos a usar BA. BA
tiene las mismas características que BF. Ya lo expliqué acá. Hace tres cosas. Y obviamente respeta los signos también. Pero nosotros estamos en esta primera. Calcula el P en función del S. Así que eso es lo que vamos a hacer. Calcula el P en función del S. Listo. Botón de función. Pestaña de categoría. Menú financiera. Y bajo hasta BA. BA. Bien. ¿Qué valores voy a ingresar? La tasa, que es 12. El plazo, que es 4. Pago, no hay, queda en blanco. Y el BF, sí, y lo voy a dejar con signo más. Tipo, en blanco, porque tipo se usa para las series. Aceptar. Y me sale así, en rojo y con signo negativo. Verán que el resultado es el mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué lo pone con signo negativo? Porque Excel dice, si tú vas a recibir 100.000 soles de aquí a 4 años, es porque has invertido en el presente esta cantidad. Excel lo toma como que si en el futuro tú vas a tener una entrada, pues en el presente tendrías que haber tenido un desembolso. Y por esa razón lo pone con signo menos. Nosotros vamos a tener que cambiarle el signo. Con F2 editamos y nos vamos hasta antes de BA y le ponemos un menos para cambiar el signo. Enter. Ya está. 63.551,81. Voy al chat por si hay preguntas. Ya voy a repetir, Wilmer. ¿Alguna pregunta que no sea repetir? Y ya. Listo, voy a repetir. A ver, hay otra pregunta, me parece. Lady. Ya, voy a repetir. Miren, voy a tener que, por razones de tiempo, solamente hacer estos dos primeros, porque no va a alcanzar el tiempo para hacer evidentemente los 6. Así que puedo repetir el siguiente o los anteriores, ¿no? Para que por lo menos estos dos queden claros y aprendidos. Y más adelante, si hacemos los otros 4. ¿De acuerdo? Listo, repito. El tema aquí es saber por qué se hace el cálculo o para qué se hace el cálculo. Yo voy a recibir esta cantidad, pero no ahora, la voy a recibir de acá a 4 años. Pero quiero negociar recibirla ahora. Quiero negociar recibirla ahora. Entonces tengo que hacer un cálculo de valor actual. Si no hubiera tasa de interés, o si la tasa de interés fuera cero, miren, ¿no? Si la tasa de interés fuera cero, entonces daría lo mismo que me den la plata de aquí a 4 años a que me la den hoy. Pero ese escenario no es el escenario real. Ustedes ya saben que el dinero se trabaja, se invierte y entonces se le saca rentabilidad. Por lo tanto, existe el concepto pues del interés. Y en este caso se ha fijado como tasa 12%. Y entonces una cantidad que está en el futuro, que vale 100.000, en el presente tiene que valer menos. ¿Por qué? Porque se asume que del presente al futuro crece. Listo. ¿Cómo hacemos ese cálculo con Excel? Excel tiene la función BA. Acá dije. BA calcula el capital final en función de rentas periódicas y uniformes.
Calculo el capital final en función de rentas periódicas y uniformes y el capital inicial al mismo tiempo. Bien. Entonces, en este caso específico, estamos aquí. El cálculo del S en función... perdón, estamos en BA, me he confundido, disculpe. Estamos en cálculo del P en función del S. Cálculo el capital inicial en función a rentas periódicas y uniformes. En este caso, este ejercicio no es una renta, es un solo pago, pero también lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entramos al menú, financiera, y abrimos BA. BA está al final, casi al final. BA. Recuerden, BA puede hacer el cálculo de P en función de S, de P en función de R, y de P en función de R y S al mismo tiempo. Por eso es que tiene varios argumentos. Algunos quedan en blanco dependiendo del tipo de operación. En este caso, tenemos la tasa, que es 12, tenemos el plazo, que es 4 periodos anuales. Observen que la tasa y el plazo tienen que estar en la misma base de tiempo, obligatorio. ¿Qué pasa si no están? Hay que hacer una conversión. Pago queda en blanco, porque no hay R's. Ustedes han visto, no hay R's. Y el BF, 100.000. Tipo queda en blanco también. Enter. Y sale así, menos 63.551. ¿Por qué sale con negativo? Porque Excel asume que si tú vas a recibir de aquí a 4 años 100.000, es porque tienes que haber invertido en el presente una determinada cantidad y esa inversión implicó un desembolso. Por lo tanto, Excel te dice, si tú quieres recibir 100.000 de aquí a 4 años, entonces tienes que desembolsar en el presente 63.551. No es que el BA sea negativo, sino que el signo lo que está indicando es que será un desembolso, una salida de dinero de tu bolsillo. Bien, vamos a cambiarle el signo, ¿no? Porque finalmente el resultado no es negativo. Entro y antes de BA le pongo un menos. ¿Para qué? Para cambiar el signo. Listo. Voy al chat. Ahora sí. Ya. Bien. Vamos, a ver, ¿alguien más me quiere escribir? ¿No? Ya. A ver, Lady. ¿Está escribiendo o no? Seguimos. Vamos ahora al ejemplo 2. Usted debe recibir 50.000 soles el 3 de agosto del 2018, digamos una fecha. Si se negocia recibir el efectivo el 15 del 1 del 2018, a suponer que estamos en esa fecha, ¿cuánto deberá recibir si la tasa de interés será 18% por los primeros 45 días, 22% por los 60 días siguientes y 24% por el resto del plazo? Aquí, al igual que hicimos con el valor futuro cuando habían 3 tasas, ahora vamos a hacer el valor presente con 3 tasas. ¿Qué implica 3 cálculos? ¿Verdad? Así que lo vamos a desarrollar. Primero, voy a traer la fórmula. Me voy a mis fórmulas y traigo la fórmula que calcula el valor presente. Que por cierto es la misma fórmula que he usado acá también, ¿no? En el ejemplo 1 de este factor. Es la misma. Ok. Vamos a calcular entonces el valor aquí primero. Estos 50.000 los vamos a actualizar 95 días al 24%. Igual S, los 50.000, multiplicado por, abro paréntesis, 1 entre, abro paréntesis, 1 más y es la tasa. Para este intervalo de tiempo es 24%. Cierro paréntesis.
y todo lo elevo. Alt 94, el símbolo de la potencia. Lo elevo a la n. Pero como esa tasa de 24% es anual, yo no puedo elevar a la 95. Tengo que elevar a la 95 entre 360. Cierro paréntesis. ¿Listo? Y cierro otro paréntesis más. Le damos Enter. Entonces, estos 50.000 en este intervalo de tiempo en el cual la tasa es 24 por 95 días, entonces se habrían convertido en 47.240. Ahora vamos a traer estos 47.240 aquí, a este punto, acá, a este punto. ¿De acuerdo? Aplicamos la misma fórmula. Igual S. S ahora es 47.240.78. Por, abro paréntesis, 1 entre, abro paréntesis, 1 más I. Y sería la tasa de 22%. Cierro paréntesis y todo lo elevo al 94. Abro paréntesis. A la n. En este caso n será 60 entre 360. Cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Y le damos Enter. Entonces estos 47.240 ahora, para este punto de aquí, se han convertido en 45.700. Recuerden que los 50.000 los estamos trayendo poco a poco, ¿no? En función al intervalo de tiempo y la tasa que le corresponde a cada intervalo. Por último, vamos a hacer el cálculo acá. Usaré la misma fórmula. Igual, el valor S. Ahora el valor S son los 45.700.79. Multiplicados por, abro paréntesis, 1 entre, abro paréntesis, 1 más I es 18%. Cierro paréntesis. Elevado a la n. N sería 45 entre 360. Abro paréntesis. 45 entre 360. Cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Enter. Y entonces, ahora, el valor actual es 44.764,99. Hemos hecho 3 cálculos. Hemos aplicado 3 veces esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, BA implica también hacer 3 cálculos. Pero esta vez, atención con lo que voy a hacer. Voy a aplicar un BA. Un BA. Podríamos, de hecho acá, en el ejercicio anterior de BF, hice 3 BFs. Ahí está. Igual tendría que hacer 3 BAs. Los voy a hacer, pero después, para terminar, les voy a explicar cómo hacer el cálculo con un solo BA. Primero hagamos los 3, para después comparar el resultado. Vamos con el primer BA. Es muy sencillo. La tasa, 24. El plazo, 95 entre 360. Y el valor final, el valor futuro, los 50.000. Le cambio el signo y ya está. Los 47.240 que calculamos aquí. Vamos con el segundo BA. Abro BA. Y ahora la tasa es 22. El plazo sería 60 entre 360. Y el BF sería menos el BA anterior, para no tener que cambiarle de signo, ¿no? Porque si
Si no le pongo menos, al final al resultado le tengo que cambiar igual el signo. Listo. 45.700.79, lo mismo que calculamos con la fórmula. Y por último, el tercer BA, que sería el resultado final, ¿verdad? Otra vez abro las funciones y selecciono BA. La tasa, 18%. El número de periodos, 45 entre 360. Y el BF, menos el BA anterior. Enter. Y ya está. 44.764,99. Ahí está. ¿Sí? Listo. Les dije que podemos hacer este cálculo con un solo BA y también con una sola fórmula podría ser. Para los que ya tienen algo de base en esto, hay algunos que ya han seguido mis anteriores webinars y entonces ya tienen un poco de base matemática. Para los que no, bueno, lo aprenden. Voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar aquí y voy a combinar las tres tasas. Voy a hallar la tasa combinada de ¿cuántos días? Bueno, 45 más 60 más 95 son 200 días. ¿Sí? Voy a hallar la tasa combinada de 200 días. Repito, voy a hallar la tasa combinada de 200 días. Voy a escribirla. Voy a escribirla. Voy a escribirla acá. O sea que así la van a poder aplicar. Doble paréntesis. 1 más la tasa de 18% elevado a la 45 sobre 360 por 1 más la tasa de 22% elevado a la 60 sobre 360, cierro paréntesis, por 1 más la tasa de 24%, cierro paréntesis, elevado a la 95 entre 360. Cierro paréntesis, resto 1 y cierro otro paréntesis. Bien. Esa es la tasa. Esa es la tasa de 200 días. ¿Ok? Esa fórmula la voy a hacer acá abajo. Igual. Un poco ahí mejor. Y después la jalo. Igual. Vamos a insertar otra. Ahora sí. Doble paréntesis. 1 más 18%. Cierro paréntesis. Elevado a la 45 sobre 360 por 1 más 22% elevado a la 60 sobre 360, cierro paréntesis, por 1 más 24%, cierro paréntesis, elevado a la 95 sobre 360, cierro paréntesis, resto 1 y cierro otro paréntesis. Bien, la tasa combinada da 11.69. ¿Qué he hecho? Esta fórmula que está aquí la he desarrollado y el cálculo me da 11.69. Esta es la tasa de 200 días. Entonces, si yo tengo la tasa de 200 días, estos tres intervalos de tiempo los he convertido en un intervalo de tiempo. Y estas tres tasas de interés las he convertido en una sola.
Entonces, si yo quiero calcular el valor actual, entonces ahora voy a aplicar un solo BA, un solo BA en el menú, abro la función valor actual, la tasa 11.69, el NPER 1 y el BF 50.000, enter. Le cambio el signo y ahí tenemos nuestro 44.764,99 que habíamos calculado aquí también, y esta vez lo hemos hecho con un solo BA, con un solo BA. Y también lo hicimos con 3 BAs, ¿no? Evidentemente, acá con 3 BAs. Bien, voy al chat para las preguntas finales. Coloca -1 al final. Ah, ya. María, lo que pasa es que cuando tú haces una fórmula, mira aquí, si yo quiero el 18% elevarlo a la 45 entre 360, primero le estoy sumando 1. Le sumo 1 para elevarlo y después le tengo que quitar ese 1. Lo que pasa es que acá no le he quitado el 1 porque primero lo he multiplicado por la siguiente tasa. Después tampoco le quité el 1 porque lo multipliqué por la tercera tasa, pero al final le tengo que quitar el 1. ¿Alguna otra pregunta? Este, perfecto, a ver. Ya. Mire, eh, mi intención era hacer todos los factores hoy, pero evidentemente creo que he sido muy ambicioso. Tendría que durar más, así que por ahora lo vamos a tener que dejar ahí, ¿de acuerdo? Estos otros 4 factores voy a decirles que los programen para este siguiente webinar que debe haber. Así que todos los que han estado conectados, por favor, ya saben de qué se trata. Así que para la siguiente ya será más sencillo, ¿no? Espero. Eh, ok, les agradezco a todos su atención y bueno, espero que esto les sirve, ¿no? Porque esto lo voy a grabar, o sea, lo estoy grabando y ustedes tienen que revisar en qué link, a qué link pueden accesar para volverlo a repetir y verlo varias veces, ¿no? Para que ya les quede muy claro. Así que me despido de todos. Gracias a todos, muchas gracias, muchas gracias. Eh, no dejen de estar presentes para la siguiente, ¿de acuerdo? Porque no quiero dejar las cosas inconclusas. Ojo, que son 6 financieros, no son 2. Hoy día hemos visto 2 nada más, son 6. Así que para la siguiente hacemos los otros 4. Pero ¿qué quieres que te envíe a tu WhatsApp, Jorge? Y mi compromiso con Camex es grabar el archivo para que Camex lo pueda distribuir a todos ustedes, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es mi compromiso con Camex. ¿Qué hago? ¿No? Yo lo estoy grabando, ¿ah? Dicho sea de paso, voy a parar de grabar ya. Acá, clic, ya está.